Solamente citándole otra vez un versículo, una frase que Jesús le habló a Pablo cuando él estaba siendo perseguido, cuando él era encarcelado, cuando se le presentó de noche y le dijo Jesús a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo ya tenía la ruta del Espíritu para él. Él sabía que su ruta le llevaría a Roma. Pablo tenía que llegar a Roma. Solo que Pablo no sabía exactamente cómo él llegaría a Roma. Porque si Jesús nos aparece y nos dice o nos habla en visión, en sueño, por medio de un ángel, un mensajero, y nos dice: esta es tu ruta, este es tu destino. Es necesario que vos llegues a ese lugar, es necesario que vos llegues a esas personas, es necesario que vos llegues a ese destino. Nosotros ya tenemos el destino, el lugar, la ruta, solo que nosotros no sabemos cómo va a ser el proceso, no sabemos cómo vamos a llegar a ese lugar, no sabemos cómo vamos a llegar al cumplimiento de esa palabra, no sabemos, pero eso le pertenece a Dios. Es Dios el que se encarga, es Dios el que sabe cómo hacernos llegar. Y así pasó con Pablo. Pablo estaba en un proceso donde él fue llevado, acusado injustamente por los judíos. Él fue acusado. Él fue llevado para que pueda defenderse delante de Félix, el gobernador de Judea. Él presentó su defensa cuando el Sanedrín se levantó y la acusó, pero él apeló a César. En ese tiempo de juicio que Pablo estaba enfrentando, un proceso de enjuiciamiento, Pablo apeló a César porque Pablo tenía ciudadanía romana. Entonces él podía apelar a César como gobernador de Roma. Podía apelar a César y él apeló para que él pueda ser llevado hasta Roma. Y allí iba a empezar su viaje y su trayecto para llegar a Roma. Y vamos a ver cómo fue su camino, cómo fue su proceso. Él llegó también a defenderse delante del rey Agripa. Capítulo 26, versículo 1 dice: el rey, entonces Agripa, dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Aquí Pablo va a presentar su defensa. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Pablo defendiéndose y hablando. Él no tenía un abogado que pueda hablar por él, pero él mismo hizo su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, le dice Pablo, por todas estas cosas que soy acusado por los judíos. Porque los judíos, todo lo que ellos le acusaron a Pablo, nada ellos pudieron probar. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y le dice Pablo: mi vida desde mi juventud pasé en Jerusalén. La conocen todos los judíos que mi vida pasé en Jerusalén. Y saben que desde el principio yo formé parte de una secta de nuestra religión que era de los fariseos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy yo llamado a juicio. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por cuál esperanza?
la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección de los muertos, porque eso es lo que Jesús vino a anunciar. Jesús fue el primero que murió y que resucitó, y Él dio la esperanza a su pueblo de que cuando la vida termina acá en la tierra, no es que termina, hay esperanza, hay resurrección de los muertos, hay esperanza de una vida nueva, de una vida eterna, una vida sin enfermedad, una vida sin pecado, una vida es eterna, perfecta en la presencia de Dios. De esa esperanza Pablo estaba hablando y dice: por causa de esta esperanza yo estoy siendo juzgado, estoy siendo acusado, estoy siendo perseguido. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo le empieza a contar que él era el perseguidor, que él pensaba que él estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos, lo cual también hice en Jerusalén. Él persiguió en Jerusalén a los cristianos. Yo, dice Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto de aprobación. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar contra Jesús. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está hablando de su pasado. Pablo está hablando de su pasado. Era un pasado que él cargaba. Era un pasado que le daba vergüenza. Era un pasado que él no podía huir, porque él fue perseguidor de la iglesia. Él hizo todo esto. Él castigó en las sinagogas a los creyentes. Él les forzó a blasfemar. Él estaba enfurecido contra ellos y les persiguió por todas las ciudades, donde quiera que había. Y Pablo estaba hablando de su pasado, pero no para quedarse en su pasado, no para quedarse en la vergüenza de su pasado, sino para que puedan entender de dónde el Señor le ha quitado, de dónde el Señor le quitó, de dónde el Señor le rescató. Y muchas veces nuestro testimonio, cuando miramos atrás nuestro pasado, es para recordar solamente de dónde el Señor nos rescató, de dónde Jesús nos quitó y a dónde el Señor nos está llevando. Y continúa Pablo y le dice: yo iba a Damasco con esos poderes para perseguir a los creyentes, cuando al mediodía vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez la voz del Espíritu, tal vez la voz del Señor te habló muchas veces. Tal vez escuchaste en lo interior. Tal vez no fue una voz audible como fue para ellos. Tal vez no fue un resplandor visible, pero una voz apacible en tu interior que te llama por tu nombre constantemente y que te dice: vení a mí, entregar, rendí esto. Ya no te opongas, ya no resistas al llamado que te hice, ya no te resistas. Y le dice el Señor: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Dice que los que eran considerados apóstoles eran personas que vieron a Jesús.
Ese era un requisito. Para que se le considere como apóstoles, tenían que haber estado con Jesús. Tenían que haber escuchadole a Jesús, de él directamente la enseñanza. Pero Pablo no estuvo con Jesús, él físicamente. Pero acá Jesús le apareció a Pablo. Le apareció y le iba a aparecer, le está diciendo, yo te voy a aparecer. Yo me voy a aparecer a vos. Y eso es lo que pasó. Jesús dice que le apareció a Pablo muchas veces y le enseñó la palabra. Le enseñó, le dio revelaciones. Por eso él es uno de los apóstoles que más escribió el Nuevo Testamento. Más libros, más cartas a las iglesias. Escribió con las revelaciones que él tuvo. Jesús glorificado ya le apareció y le enseñó personalmente. Y le dijo, yo te voy a hacer testigo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué el Señor le estaba enviando? Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá Jesús le da la misión y le da el entendimiento. ¿Para qué él fue enviado? ¿Y para qué el Señor te quiere enviar o me quiere enviar? ¿Para qué el Señor nos llama? No solo para salvarnos, no solo para limpiarnos, no solo para restaurarnos, sino dice para que ojos que están ciegos puedan ser abiertos. Tal vez esos ojos ciegos son los de tu casa. A veces me podés decir, pero ellos no me escuchan. Ellos no me hacen caso, ellos no me quieren escuchar. Pero tal vez la forma que vas a abrir sus ojos es en intercesión, es en oración y clamor por ellos. Hay momentos que el Señor solo nos manda interceder, orar, clamar, ayunar, levantar nuestro altar, ponerle allí a nuestros seres queridos, ponerle allí a los hijos, a los cónyuges, a la familia, a los padres, a los hermanos, a la parentela, ponerle en ese altar, clamar para que los ojos les sean abiertos. Es una forma de orar, que sus ojos sean abiertos, que el velo que Satanás puso, que la enceguece pueda ser retirado y ellos puedan ver la verdad, ellos puedan caer en sí, ellos puedan ver el amor de Dios, ellos puedan conocer a Jesús. ¿Para qué? Para que cuando sus ojos se abran, ellos se puedan convertir de las tinieblas a la luz, puedan salir de la oscuridad y venir a la luz, y de la potestad o del señorío de Satanás puedan ser llevados al señorío de Cristo, puedan ser llevados a la potestad de Dios, puedan ser llevados al reino de luz. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús. Para que reciban por la fe que es en Jesús. ¿Qué van a recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. El perdón de los pecados y la herencia, porque dice que en Cristo somos herederos de Dios. Tenemos un Padre celestial y una herencia. Como hijos nos pertenece herencia. Así como nosotros como padres naturales, a nuestros hijos les pertenece herencia. Lo que es nuestro le pertenece como herencia a nuestros hijos, y eso es lo que Dios quiere, nos da por medio de Cristo. Hay herencia en los cielos, hay herencia de la vida eterna, hay herencias, y no solamente allá, pero hay una herencia que hoy nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios, de lo que Dios nos da, de lo que es de su presencia, y Él te quiere dar, y Él quiere dar a los tuyos, quiere dar a tu familia. Dios quiere que sean partícipes de esa herencia. Dice que somos coherederos con Cristo.
Y para eso el Señor nos llama y para eso el Señor nos quiere enviar. Bueno,